Buenas noches, mi nombre es Raúl Trejo Castro, soy alumno del Instituto Tecnológico de Cometanzillo y estudiante de la carrera de Ingeniería en Agronomía. Hoy vamos a hablar sobre las enfermedades causadas por bacterias fitopatógenas. Nos dicen que las enfermedades causadas por estas bacterias representan una de las principales amenazas para la producción agrícola a nivel mundial. Estas bacterias afectan diversas especies vegetales, reduciendo su rendimiento, calidad y en muchos casos provocando pérdidas económicas significativas. Las bacterias fitopatógenas pueden ingresar a las plantas a través de heridas, estomas o hidátodos, propagándose mediante el agua, suelo, insectos vectores y herramientas contaminadas. Una vez dentro del huésped, generan síntomas como manchas foliares, marchitez, pudrición de tejidos, tumores y deformaciones que comprometen la salud de las plantas. Características de las bacterias fitopatógenas. Son microorganismos unicelulares que pueden causar enfermedades en plantas, alterando su desarrollo y afectando su productividad. Estas bacterias tienen características específicas que las hacen patógenas para las plantas. Algunas de estas características pues son lo que es la clasificación y morfología, en la cual nos dice que la morfología de estas bacterias pues son organismos microscópicos que tienen forma de bacilos, cilíndrica o cocos que son esféricas. Generalmente son de pequeño tamaño y se puede observar bajo un microscopio óptico. Para la patogenicidad está el mecanismo de infección, en donde estas bacterias son capaces de infectar a las plantas a través de varios mecanismos como heridas, estomas o por medio de insectos vectores. Una vez que la bacteria entra en la planta, libera factores de virulencia que le permiten multiplicarse y causar daño a los tejidos vegetales. También entra lo que son factores de virulencia, donde incluyen enzimas que degradan las paredes celulares vegetales, toxinas que alteran el crecimiento de la planta y sistemas de secreción como el sistema tipo 3, que permite a las bacterias inyectar proteínas específicas en las células vegetales. Para la reproducción y propagación está la reproducción asexual, en donde las bacterias se reproducen rápidamente mediante fisión binaria. Esto permite que se multipliquen y se diseminen con rapidez, aumentando la severidad de las infecciones. En la propagación pueden diseminarse a través de diversos vectores como agua de riego, aire, insectos, herramientas agrícolas o incluso semillas contaminadas. En la morfología, pues nos dice que es un factor esencial para entender su clasificación, patogenicidad y su comportamiento en las plantas. Algunos aspectos clave de esto, pues están lo que son la forma y tamaño, las cuales pueden tener diferentes formas, pero las más comunes son los bacilos, que son bacterias con formas de bastón o cilindro, los cocos, que son bacterias con forma esférica, aunque son menos comunes, algunas bacterias fitopatógenas pueden presentar esta forma. Vibriones, que son bacterias curvadas o en forma de coma, como las del género Vibrio. Para el tamaño, pues el tamaño promedio varía entre 0.5 a 5 micrómetros de longitud, dependiendo de la especie. Su pequeño tamaño les permite infiltrarse fácilmente en los tejidos vegetales. Para las estructuras externas, las bacterias pues tienen estructuras que les permiten adherirse a las plantas y facilitar la infección. Entre ellas destacan lo que es la pared celular, que es un componente crucial ya que les proporciona forma, protección y les permite resistir cambios en el entorno. Esta composición es un criterio clave para su clasificación. También están lo que son los flagelos, que son estructuras en forma de látigo que permiten la motilidad de las bacterias. Estas poseen flagelos y pueden desplazarse en el medio ambiente, lo que les permite colonizar nuevos sitios en las plantas. También están las fimbrias o pili, que son pequeñas proyecciones filamentosas que permiten la adhesión de las bacterias a las superficies de las plantas, lo que facilita su colonización y la infección. Cápsula, algunas bacterias como las del género Xanthomonas producen una cápsula externa compuesta principalmente de polisacáridos. Esta tiene varias funciones. Una de ellas pues, es la protección, en la cual protege a la bacteria de los sistemas de defensa de la planta,
como las respuestas inmunológicas. También evita la desecación. En ambientes secos, la cápsula puede ayudar a mantener la humedad necesaria para la supervivencia bacteriana. Otro, favorece la virulencia. En algunos casos, la cápsula juega un papel dentro de ello, ya que puede interferir con las señales de defensa de la planta. Esporas, que aunque no todas las bacterias forman esporas, algunas del suelo, como son la Clostridium y el Bacillus, que no son estrictamente fitopatógenos, pero que pueden ser en ciertas circunstancias, producen esporas resistentes al calor y la desecación. Estas pueden sobrevivir en condiciones adversas y germinar cuando las condiciones son más favorables, lo que les permite persistir en el ambiente y reinfectar plantas. Para los cuerpos de inclusión, algunas pueden formar cuerpos de inclusión que son estructuras intracelulares que almacenan nutrientes o productos metabólicos. Estos cuerpos pueden ser útiles para las bacterias en condiciones de estrés y pueden estar involucrados en su virulencia. Para la reproducción es crucial para entender cómo se propagan y causan enfermedades en las plantas. La reproducción bacteriana es asexual y ocurre de manera rápida, lo cual les permite multiplicarse con facilidad y extenderse rápidamente en el ambiente. Los aspectos claves sobre la reproducción pues son los siguientes, lo que es la fisión binaria, la cual es la forma principal de reproducción de las bacterias. Es un proceso sexual en el que la célula bacteriana se divide en dos células hijas idénticas. Este proceso se realiza en varias etapas. Primero, crecimiento celular. La bacteria crece en tamaño, duplicando su contenido celular. Duplicación del material genético. El ADN de la bacteria se replica, formando dos copias exactas del cromosoma bacteriano. División celular, en donde la célula se divide en dos células hijas, cada una con una copia del material genético y las estructuras necesarias para su supervivencia. En la generación de colonias, a medida que las bacterias se dividen, forman colonias. Estas pueden ser observadas a simple vista en cultivos bacterianos, presentando diferentes formas, colores y texturas dependiendo de la especie de la bacteria. Las bacterias fitopatógenas pueden formar grandes colonias en superficies de plantas infectadas, lo que facilita su identificación. Para la resistencia y persistencia, aunque la mayoría de las bacterias se reproducen por fisión binaria, algunas especies pueden formar estructuras especiales que les permiten sobrevivir en condiciones adversas. Por ejemplo, las esporas, algunas bacterias pueden formar esporas, aunque no es común en la mayoría de las fitopatógenas. Las esporas son estructuras resistentes que permiten a las bacterias sobrevivir en ambientes desfavorables, como sequías o temperaturas extremas. Las esporas germinan cuando las condiciones se vuelven favorables nuevamente. Está también otro aspecto, pues es el biofilm, en el cual algunas bacterias forman biofilms, que son comunidades bacterianas adheridas a superficies vegetales o a otras estructuras. Estos biofilms protegen a las bacterias de los antibióticos y de las defensas de las plantas, facilitando su persistencia en el entorno. Para la transferencia horizontal de genes, la reproducción bacteriana no solo ocurre por fisión binaria, sino que también pueden adquirir material genético de otras bacterias mediante procesos como la transformación, donde la bacteria puede tomar fragmentos de ADN del ambiente, los cuales pueden ser asimilados y expresados, dando lugar a nuevas características. La conjugación, que es donde las bacterias pueden transferir ADN directamente de una célula a otra mediante un puente citoplasmático, lo que permite la transferencia de genes de resistencia a antibióticos o genes de virulencia. La transducción, donde un virus bacteriano o fago puede transferir material genético de una bacteria a otra, facilitando la propagación de características como la virulencia. Efecto de la propagación de enfermedades. Aquí la reproducción rápida de las bacterias fitopatógenas permite una propagación acelerada de las enfermedades. En los cultivos, una sola bacteria puede multiplicarse exponencialmente en poco tiempo, lo que aumenta la severidad de la infección. Esta capacidad de proliferación también permite a las bacterias colonizar rápidamente nuevas plantas,
diseminándose a través de agua de riego, insectos vectores, herramientas agrícolas o incluso el viento. Y por último, los factores que afectan a la reproducción. La tasa de reproducción de las bacterias pueden verse influenciada por diversos factores, como la temperatura, en las que prefieren cálidas para su reproducción, aunque algunas pueden adaptarse a condiciones más extremas. La humedad, cuando es alta, es fundamental para la supervivencia y propagación de estas, ya que muchas dependen del agua para moverse y colonizar los tejidos de las plantas. Nutrientes, también requieren nutrientes específicos y en condiciones de deficiencia su reproducción puede verse limitada. Y en las condiciones del ambiente, donde la calidad del suelo, el manejo agrícola y la presencia de otras bacterias o competidores pueden afectar la proliferación de las bacterias fitopatógenas. En la ecología y diseminación, en la ecología de las bacterias fitopatógenas se refieren a su hábitat, factores ambientales que influyen en su supervivencia y sus interacciones con las plantas y otros organismos. Hábitats comunes para estos pues son la superficie en las plantas, tejidos internos de las plantas, suelo y residuos vegetales y el agua. Por ejemplo, hablando de hábitats muy comunes, pues estos pueden encontrarse en distintos ambientes, incluyendo lo que decíamos, superficie de las plantas, o más bien epífitas. Algunas viven en la superficie de hojas, tallos y frutos sin causar daño, hasta que encuentran condiciones favorables para invadir los tejidos internos. También es otro hábitat, son los tejidos internos de las plantas, lo que son las endófitas. Otras bacterias colonizan el interior de la planta sin ser detectadas hasta que causan síntomas visibles. Suelo y residuos vegetales. Muchas bacterias sobreviven en el suelo y en restos de plantas infectadas, esperando condiciones adecuadas para infectar a nuevos vegetales. Y lo que son el agua, donde pueden vivir y dispersarse en fuentes de agua como canales de riego o gotas de lluvia. Mientras que para la diseminación podemos decir que las bacterias fitopatógenas se propagan a través de diferentes mecanismos que les permiten alcanzar nuevas plantas y tejidos susceptibles. Existen diferentes tipos. Una de ellas es la diseminación por agua. La lluvia, el riego por aspersión y la condensación en las hojas facilitan la dispersión de las bacterias. Por viento, pues estas no se desplazan activamente por el aire, sino que las partículas de polvo o gotas de agua contaminadas pueden transportarlas a nuevas plantas. Por insectos u otros vectores biológicos, insectos chupadores como los pulgones, cicadélidos y escarabajos pueden transmitir bacterias fitopatógenas al alimentarse de plantas infectadas y luego de plantas sanas. Diseminación por semillas y material vegetal contaminado, pues algunas bacterias sobreviven en la superficie o interior de semillas, permitiendo su propagación a través del comercio agrícola. Y por último, lo que es la diseminación por herramientas y prácticas agrícolas, el uso de herramientas contaminadas, maquinaria agrícola y manipulación de plantas puede transferir bacterias de una planta a otra. El aislamiento, pues es el procedimiento mediante el cual se separan las bacterias fitopatógenas de la planta hospedera o del ambiente y se cultivan en medios de laboratorio para su estudio. Esto permite identificar el agente causante de una enfermedad y diseñar estrategias de manejo. Aquí tenemos lo que son el procedimiento general para el aislamiento, que inicia desde la selección y recolección de muestras, donde se escogen partes de la planta con síntomas característicos de la enfermedad, ya sea hojas, tallos, raíces o frutos. Estas se recolectan en muestras frescas y se almacenan en bolsas estériles para evitar la contaminación. También hay una desinfección superficial en donde se evita la contaminación con microorganismos externos. Aquí las muestras se sumergen en una solución de hipoclorito de sodio del 1 a 2% durante 1 o 2 minutos. Luego se enjuagan con agua estéril y se secan en condiciones asépticas. De ahí continúa con la maceración de los tejidos, en donde se cortan pequeños fragmentos de los tejidos afectados, y se trituran en una solución estéril o tampón fosfato para liberar las bacterias presentes. También puede realizarse un
frotis directos sobre medios de cultivo. También hay siembra en medios de cultivo, en la cual se inocula la suspensión bacteriana en medios de cultivo específicos para bacterias fitopatógenas. En la observación y caracterización de colonias, después del tiempo de incubación, se examinan las colonias bacterianas formadas, analizando la forma, ya sea redonda, irregular o filamentosa, el color, ya sea amarillo, blanco, cremoso, etc. La transparencia, si es opaca o translúcida, la textura, si es viscosa, rugosa o brillante. De ahí sigue lo que es la purificación del aislamiento. Aquí, para asegurar que se ha obtenido una bacteria pura, se realizan resiembras en medios frescos para obtener colonias homogéneas. Se puede hacer un subcultivo en medio diferenciales o usar pruebas bioquímicas para su confirmación. Está también la identificación y confirmación, y ya una vez aislada la bacteria se realizan diferentes pruebas para ello. Y la importancia de esto pues es que es esencial para diagnosticar correctamente enfermedades bacterianas en cultivos, identificar especies bacterianas responsables de daños en plantas, evalúa la resistencia de las bacterias a antibióticos o controladores, desarrolla estrategias de manejo integrado de plagas y enfermedades. La identificación pues, de bacterias fitopatógenas es un proceso esencial para el diagnóstico de enfermedades en plantas y la implementación de estrategias de manejo, ¿no? Este proceso nos permite diferenciar las especies y determinar su potencial patogénico. Los métodos de identificación pues tienden a ser lo que es morfológico, bioquímico, serológico y molecular. Dentro de la identificación macroscópica y morfológica, tenemos lo que es la observación de colonias en medios de cultivo. Aquí se analizan características como la forma, color, tamaño, textura y transparencia. Está la observación microscópica, la cual analiza la morfología celular, lo que es bacilos, cocos o filamentos, la presencia de flagelos, inmovilidad y su disposición celular. Dentro de las pruebas bioquímicas, pues están las pruebas de oxidasa, en la cual determina la presencia de citocromo-C oxidasa en la bacteria. La prueba de catalasa detecta la producción de burbujas al añadir peróxido de hidrógeno. Está la prueba de hidrólisis de almidón y gelatina, la cual permite determinar la producción de enzimas extracelulares que degradan estos compuestos que se encuentran, ¿no? Las pruebas de fermentación de carbohidratos, pues esta evalúa la capacidad de la bacteria para fermentar glucosa, lactosa, sacarosa, entre otros. También hay pruebas serológicas en las cuales se utilizan anticuerpos específicos para detectar la presencia de bacterias fitopatógenas. Algunas de estas pruebas se encuentran lo que es la ELISA, la que detecta la presencia de antígenos bacterianos en muestras de plantas. Las pruebas de aglutinación con anticuerpos específicos. Aquí se mezclan anticuerpos con la muestra bacteriana y se observa la formación de agregados. La prueba de inmunofluorescencia, que usa anticuerpos marcados con fluorescencia para identificar bacterias bajo el microscopio. Para los métodos moleculares permiten una identificación rápida y precisa de las bacterias fitopatógenas mediante el análisis de su material genético. Aquí tenemos lo que es el PCR, aquí se amplifican fragmentos de ADN específicos de la bacteria para su identificación. Está la electroforesis en gel, la cual analiza el patrón de fragmentos del ADN para diferenciar especies. También encontramos la secuenciación de ADN, donde se comparan secuencias de genes con bases de datos para identificar la bacteria con precisión. Dentro de las sintomatologías de las plantas, pues nos preguntaremos qué es la sintomatología en los vegetales, pues más que nada se refiere a las alteraciones visibles que experimenta una planta debido a la infección bacteriana. Estos síntomas pueden manifestarse en hojas, tallos, frutos, raíces y flores y pueden ser confundidos con daños por hongos, virus o factores abióticos, háblese de clima o deficiencias nutricionales. Aquí tenemos algunos principales síntomas causados por estas bacterias, lo que es la marchitis bacteriana, que se caracteriza por la pérdida de turgencia
en hojas y tallos debido a la obstrucción de los vasos del xilema. Ocurre porque las bacterias producen exopolisacáridos que bloquean el transporte de agua. Están chancros bacterianos, que son lesiones hundidas, oscuras y necróticas en tallos, ramas o frutos. Estas se asocian con infecciones en tejidos leñosos y su avance puede provocar la muerte de la planta. Las manchas foliares son lesiones circulares o irregulares en hojas que pueden ser de color amarillo, marrón o negro. Algunas presentan halos cloróticos en zonas amarillas alrededor de la lesión. Está la necrosis y podredumbres, que es muerte localizada de tejidos vegetales que pueden volverse marrones o negros. Se pueden desarrollar en hojas, frutos, raíces o tubérculos. Los exudados bacterianos son secreciones pegajosas y blanquecinas que aparecen en tallos, hojas o frutos infectados. Contienen grandes cantidades de bacterias y pueden contribuir a su diseminación. Las hipertrofias y deformaciones, que son crecimiento anormales de tejidos vegetales como agallas o tumores. Esto ocurre cuando las bacterias alteran el metabolismo de la planta. Y el mojado bacteriano, que es la aparición de áreas húmedas y acuosas en hojas o frutos que luego se necrosan. Esto ocurre frecuentemente en climas cálidos y húmedos. Para el manejo de enfermedades bacterianas, pues en plantas es un desafío para la agricultura, ya que las bacterias pueden propagarse rápidamente y causar pérdidas significativas, como lo mencionábamos al principio, y que a diferencia de los hongos, las bacterias no pueden ser eliminadas fácilmente con fungicidas, ¿no? Por lo que su control se basa en estrategias preventivas y de manejo integrado. Y aquí tenemos algunos tipos de control o métodos, ¿no? Por ejemplo, los métodos preventivos, que aquí pues es el mejor manejo para evitar la entrada y propagación de bacterias a nuestros sembradíos. Aquí podremos considerar lo que es el uso de semillas y material vegetal, utilizar semillas y plántulas libres de patógenos, la rotación de cultivos, alternar cultivos no susceptibles para reducir la presencia de bacterias en el suelo, prácticas de desinfección, desinfectar herramientas, maquinarias, superficies con hipoclorito de sodio o alcohol para evitar la propagación de bacterias. El control de vectores, pues algunas bacterias son transmitidas por insectos, como ya mencionábamos, controlarlos pues reduce la propagación de enfermedades. También tenemos lo que es el manejo cultural, que son prácticas agrícolas que reducen la incidencia de enfermedades. Entre ellas están las podas sanitarias, que consisten en eliminar hojas, ramas o frutos infectados para reducir la propagación de bacterias. La densidad de siembra adecuada también, esta evita plantaciones muy densas para mejorar la circulación del aire y reducir la humedad, y la cual es condición que favorece el crecimiento bacteriano. Evitar el riego por aspersión, ya que muchas bacterias se dispersan con salpicaduras de agua, y lo recomendable es usar riego por goteo, ya que reduce la diseminación. Y el uso de variedades resistentes, las cuales pues, han sido mejoradas para tolerar enfermedades bacterianas. Para el control químico, pues el uso de estos productos, el control de bacterias pues es limitado, ya que las bacterias no responden a fungicidas y hay pocas opciones efectivas. Una de ellas sería el cobre y sales de cobre, el sulfato de cobre y el oxicloruro de cobre son los bactericidas más utilizados y funcionan mejor como preventivos que como curativos. También existen antibióticos agrícolas, el uso de la streptomicina y el oxitetraciclina en algunos países, aunque su aplicación es regulada para evitar resistencia. Y también hay inductores de resistencia, las cuales son sustancias que estimulan las defensas naturales de las plantas contra patógenos. Y por último, el control biológico, que debería ser uno de los más recomendados, que es el uso de microorganismos benéficos como alternativa sostenible para controlar bacterias fitopatógenas, como son las bacterias antagonistas, ¿no? Entre ellas está el Bacillus subtilis y Pseudomonas fluorensis. Estas compiten con bacterias patógenas y producen sustancias antibacterianas.
El uso de extractos vegetales como el de ajo, el neem y otras plantas también tienen efectos antibacterianos naturales. Los fagos bacterianos, que son virus que infectan específicamente a bacterias sin afectar a la planta. Actualmente el estudio para su aplicación en el control de enfermedades. En los principales géneros de bactericidas, de bacterias fitopatógenas, perdón, su sintomatología, daños y control, pues les voy a presentar algunos de estos principales géneros de bacterias y algunas de sus características. Aquí pues tenemos lo que es el Xanthomonas, tenemos el Pseudomonas, tenemos el, permítanme, tenemos el Ralstonia, el Clavibacter, el Erwinia, el Agrobacterium, el Shillelea fastidiosa. Pues dentro de estos géneros bacterianos también aquí presentamos algunas sintomatologías de cada una. Por ejemplo, la Xanthomonas, pues hace para los vegetales, presenta manchas foliares con halos amarillos, cancros en tallos y frutos, exudados bacterianos. Sus daños que hacen al vegetal pues es la defoliación, reducción de la calidad comercial. El control pues es el uso de variedades resistentes, aplicación de cobre, la eliminación de restos infectados. Para el Pseudomonas pues están las manchas necróticas, empapadas, exudado viscoso, necrosis vascular. Los daños que generan pues es la pudrición de fruto, reducción de calidad agrícola, y su control es la rotación de cultivos, evitar el riego por aspersión y hay que aplicarle cobre. Para el Ralstonia, pues es aquí su sintomatología, mastitis repentina, exudado lechoso, en tallos, necrosis vascular. Para sus daños que presenta, pues son pérdidas frutales del cultivo y la persistencia en el suelo, y hay que controlarlo con variedades resistentes, solarización del suelo y lo que es la desinfección de herramientas. Y aquí tenemos varias sintomatologías de los diferentes géneros. Aquí también son algunos principales bacterias fitopatógenas, las cuales también tengo un par de cuadros para este apartado. Aquí tenemos lo que son las pseudomonas, que al igual presenta aquí su sintomatología, son manchas necróticas con aspecto empapado, exudado bacteriano, necrosis vascular. Los daños que hacen pues es la producción de frutos, reducción de la calidad de los cultivos, el control por flotación de cultivos, el riego por expresión, aplicación de cobre. Y el ejemplo de la enfermedad, pues aquí es el tizón bacteriano del tomate, Pseudomonas y el Syringae, ¿no? Para el Xanthomonas, aquí presenta manchas foliares con halos amarillos, cancros en tallos y frutos exudados bacterianos, los daños, defoliación, reducción de la calidad comercial de frutas y hortalizas. Su control, pues el uso de variedades resistentes, aplicación de sales de cobre, eliminación de restos infectados. El ejemplo de enfermedad, pues es el cancro de los cítricos, el Xanthomonas axonopodis. Es el que lo hace, ¿no? El que lo genera. Tenemos también la erwinia, esta presenta posición blanda, esto lo que genera como síntoma, posición blanda con mal olor, necrosis rápida en hojas y ramas, exudado pegajoso. Los daños pues son la pudrición de productos en campo y la post cosecha. Su control pues hay que evitar heridas en frutos, aplicación de antibióticos en países permitidos y manejo de humedad. Su ejemplo pues es el fuego bacteriano en frutales erwinia. Amiloroba es la bacteria culpable de estas enfermedades. Tenemos lo que es la Pectobacterium, esta presenta marchites y podredumbre,
blanda color fétido en tubérculos y hortalizas. Los daños son pérdidas de almacenamiento y post cosecha, reducción de calidad del producto. El control tenemos manejo de humedad, evitar heridas en tubérculos, almacenamiento en condiciones adecuadas y pues uno de los ejemplos pues sería pudrición blanda de la papa y la que lo genera pues es la Pectobacterium, ¿no? También está la Ralstonia, la que mencionábamos hace rato. Tenemos el Xylella, lo que es su sintomatología, la clorosis y secado de hojas, la marchitez progresiva, obstrucción vascular. Los daños son pérdidas económicas en viñedos, olivos y cítricos sin cura efectiva. Su control pues es insectos vectores, uso de variedades resistentes, restricción de material vegetal infectado. Y el ejemplo de enfermedad pues es la enfermedad de Pierce en la vid. Para la Corynebacterium, aquí su sintomatología es el crecimiento reducido, lesiones necróticas en hojas y tallos y deformaciones. Los daños pues es menor rendimiento y calidad de cultivos. Su control, usar semillas certificadas, desinfección de herramientas y manejo del suelo. Un ejemplo de enfermedad, la necrosis bacteriana del trigo. El Agrobacterium, aquí su sintomatología son tumores o agallas en raíces, tallos y cuello de la planta, crecimiento anormal. Los daños es reducción del vigor y productividad de la planta. En su control es el uso de plantas certificadas, desinfección del suelo, aplicación de bacterias antagonistas. Y un ejemplo es la galla de la corona. Para el Streptomyces, pues aquí presentan lesiones en raíces y tubérculos, aspecto de corchosidad en tejidos infectados. Los daños es la reducción de la calidad y comercialización de productos agrícolas. Su control, pues el uso de variedad resistente, rotación de cultivos y el manejo del suelo. Su ejemplo es la sama común de la papa, ¿no? Y el Clavibacter, que es la sintomatología, amarillamiento, marchites de hojas, necrosis vascular, chancros en tallos y frutos. Los daños son la reducción del rendimiento en cultivos, solanáceas y muerte de plántulas. Su control sería el uso de semillas certificadas, eliminación de plantas infectadas y rotación de cultivos. Pues esto sería la información que tengo sobre enfermedades pues producidas por estas bacterias fitopatógenas. Espero que la información de, sea de importancia para algunos y que tenga